Entonces, bueno, para nuestra quinta derivada tenemos que y es igual a x que está elevado a una x y que esta x está elevado a otra x. Para esto, entonces vamos a igualar nuestra y al logaritmo e igual acá en esta manera, acá este otro lado. O sea, a los dos lados igualamos el logaritmo natural para poder bajar estas x. Entonces nos dice que el logaritmo, bueno, si le pongo si tenemos aquí el logaritmo de x que está elevado a la n, eso es igual a n el logaritmo natural de x, es decir, que bajamos este exponente. Por esa razón nos queda como x a la x del logaritmo de x. Ahora vamos a ponerle este Euler para poder, porque sabemos que el logaritmo Euler elevado al logaritmo de x es igual a x. Entonces le agregamos nuestro Euler y posterior a esto empezamos ahora sí a derivar. Entonces, lo primero que podemos observar es que tenemos una función compuesta. Entonces, si tenemos una función compuesta, decimos que la primera se deriva, la afuera se deriva y se multiplica por la dentro derivada. Entonces nos quedaría la derivada de todo del Euler por la derivada de lo que está dentro del paréntesis o del argumento del Euler, se podría decir. Entonces, decimos que la derivada de Euler es igual a Euler de Euler a la x es igual a Euler a la x. Entonces simplemente reescribimos lo que ya tenemos, que es Euler a la x, y lo vamos a multiplicar por la derivada del argumento. Entonces dentro del argumento nos encontramos con una multiplicación y sabemos que la derivada de una multiplicación es igual a la primera sin derivar por la segunda derivada más la segunda sin derivar por la otra derivada. Entonces la primera sin derivar, entonces tendríamos que nuestra x a la x se deja sin derivar, o sea, se vuelve y se reescribe, multiplicada por la segunda derivada. Decimos que la derivada del logaritmo de x es igual a 1 sobre x, entonces 1 sobre x más entonces la segunda sin derivar, que sería el logaritmo de x, multiplicado por la primera derivada, que sería la derivada de x a la x, y esto es igual. Entonces aquí pasa algo, y es que si vamos a derivar una potencia usamos esta propiedad de aquí. Entonces nos queda x con logaritmo natural de la x, y esto volvemos y usamos esta propiedad donde decimos que Euler, si está al logaritmo, es igual a x. Entonces vamos a igualar todos estos logaritmos. Por esa razón nos queda como Euler elevado a x multiplicado por el logaritmo de x. Entonces seguimos, bueno, bajamos otra vez lo que ya tenemos, reescribimos, y aquí hacemos una multiplicación con la propiedad que nos dice que AB multiplicado por CD es igual a AC por BD, Entonces nos quedaría como x a la x, porque cualquier número que multiplica 1 es el mismo número, más mi logaritmo que multiplica a todo lo que está acá dentro. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que tenemos, entonces para derivar este factor de aquí tenemos que usar de nuevo la propiedad cuando tenemos una función compuesta.
Entonces derivamos lo que está acá adentro, que sería mi Euler solito, porque recordemos que la derivada de Euler a la x es igual a Euler a la x. Entonces, reescribimos nuevamente esto. Multiplicado, bueno, entonces aquí podemos observar que tenemos una multiplicación acá adentro, o sea, con nuestra función de adentro. Entonces decimos que tenemos que derivar. Nuevamente usamos esta propiedad de acá. Tenemos f de x por g de x derivado más g de x multiplicado por f de x derivado. Entonces, la derivada de x es igual a 1, que multiplica a la segunda función sin derivar, más la primera sin derivar, que es x, por esta misma derivada que dijimos que el logaritmo la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x, que es 1 sobre x. Bueno, entonces aquí vamos ahora a seguir escribiendo las propiedades en esta hoja de acá. Entonces volvemos y reescribimos lo que ya tenemos como nuestro primer factor. Seguimos reescribiendo. Y entonces acá lo que vamos a hacer es hacer esta multiplicación, que decimos que cualquier número multiplicado por 1 es igual a ese mismo número, y que cuando tengo una fracción se multiplican los términos derechos. Entonces quedaría como AC sobre BD. Entonces nos quedaría como x sobre x y x sobre x es igual a 1. O esos dos se cancelan y ya. Entonces me quedaría como 1 logaritmo de x. Entonces volvemos y reescribimos todo. Seguimos. Y entonces ahora vamos a hacer la ley de la distributiva de la multiplicación, que hace más AD, donde vamos a multiplicar este por este y este por este. Entonces pues aquí lo volví y reescribí todo. Bueno, entonces aquí lo que se hizo fue aplicar esta propiedad donde dice que si tenemos una misma base, dejamos esa base y restamos las potencias. Entonces por esa razón nos queda como x menos 1. Entonces volvemos y reescribimos de una vez todo. Ahora sí, vamos a hacer la distributiva, que es lo de esta propiedad de aquí. Y nos queda que el logaritmo, bueno, entonces ahora sí, ahora decimos que logaritmo de x por el logaritmo natural de x más Euler, porque cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número, ¿no? Entonces x, listo. Entonces ahora vamos a cancelar estos, bueno, a reescribir los que están, los Eulers. Vamos a hacerle igual de los Eulers, entonces vamos a bajar la potencia de los Eulers con ayuda de esta propiedad que nos dice que Euler a la logaritmo de x es igual a x. Entonces nos queda que x es igual a x sobre x, porque estamos devolviéndonos a lo que teníamos anteriormente por x a la más. Entonces bueno, esto todavía sigue quedando igual. Se baja lo que tengo acá, o sea, se devuelve x por x, y el logaritmo más se baja también lo que tengo acá, que sería Euler a la x sobre x. Entonces reescribimos esto haciendo la multiplicación. Entonces aplicamos esta propiedad, AC más D igual a AC más AD.
Entonces lo que hicimos aquí fue multiplicar este factor por este y este por ese término de acá. Entonces nos quedaba que x a la x por logaritmo de x más el logaritmo de x al cuadrado. Entonces aquí tenemos que podemos sacarle factor común, entonces nos tocaría volver a reescribir esta expresión de aquí, entonces nos volvería a quedar como x sobre x, y nos damos cuenta de que tenemos un factor común y es nuestra x a la x. Entonces volvemos y lo escribimos de x por x y sacamos nuestro factor común. Entonces acá nos quedaría como 1 sobre x más el logaritmo de x más el logaritmo de x al cuadrado. Listo, entonces con esto ya estamos llegando ya al final y podemos acá aplicar otra propiedad donde podemos multiplicar estas dos, que nos dice que es la suma. Bueno, acá podemos reescribirlo como podemos verlo de esta forma y sumar lo que ya tenemos acá con esta propiedad. Ya nos dice que xm que multiplica a otra x a la n, eso es igual a, se suman estos, se dejan en la base y se suman las potencias x elevado a la m más n. Entonces acá lo que podemos observar es que como tenemos una como tenemos un x elevado a la xn que multiplica a la x a la x, entonces tendríamos que x a la x más x. Esto que está aquí lo podremos expresar como x a la 2, o esto de acá se podría multiplicar y quedar una x a la 2, entonces nos quedaría x2 más x, y eso le podemos sacar un factor común que es x, entonces nos quedaría x1 más x. Entonces lo reescribimos de esta forma, bueno, lo podemos poner como x multiplicado a la x más 1 por lo que tenemos acá adentro. Y así es como entonces llegamos a la respuesta. Fin. Bueno, entonces aquí ¿qué propiedades aplicamos? Aplicamos esta propiedad aquí y factor común, que es a, y ya simplemente hicimos reescribirlo.